El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿que no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos con un evangelio que responde a muchas inquietudes en la vida. Iniciamos diciendo: si hay algo grande de Dios que nos ha dado no solamente a los hombres, sino a los ángeles, es el don de la libertad. Eso es lo característico de nuestro Dios. Dios le dio libertad a los ángeles. Ahí tenemos Luzbel, se llamaba, uno de los mejores ángeles. Sin embargo, en su libertad no quiso Dios, quiso independencia de Dios, y por eso se rebeló contra él, y ahora le conocemos como Lucifer, porque se alejó de Dios. Después el hombre mismo, desde Adán y Eva, quiso ser diferente, quiso hacer y marcar la diferencia según lo que ellos pensaban y creían. Y por eso el pecado original. Todo que es fruto de la libertad. Porque hay tanta gente que dice: ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Pues porque nosotros hemos introducido el mal. No porque Dios ha creado el mal, sino que nosotros hemos querido optar por el mal. Es interesante cómo habla de esta semilla. Qué interesante cómo le dicen: Señor, pero tú no sembraste buena semilla. Y se supone que los que sembraron fueron ellos, ¿no? Se supone que tú no sembraste. Miren, quieren ellos lavarse las manos. Deberían haber dicho: mira, Señor, nosotros sembramos buena semilla, pero no sabemos por qué está la cizaña. Pero miren, aún ese detalle, siempre nos gusta lavarnos las manos. Interesante, ¿por qué? Porque esto determina que así como hay buen trigo, hay también, ¿qué? Cizaña. Y a veces no solamente la cizaña está afuera, sino a veces está adentro la cizaña. Permitan simplemente tomando algunos detallitos del mismo evangelio. Recordemos, por ejemplo, cuando se narra que el fariseo estaba orando, ¿verdad? Y allá estaba el publicano. Señor, yo no soy como ese publicano. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que tengo. ¿Era trigo o cizaña?
Mire, es decir, cuando nosotros nos volvemos soberbios, orgullosos, aunque estemos dentro de la iglesia, dentro del templo, nosotros somos la cizaña. Cuando Jesús, por ejemplo, habla, dice, cuando tú vayas a orar, entra allí en lo secreto. No hagas como los fariseos, ¿verdad? Que se ponen allí en las esquinas de las plazas y todo para mostrar que ellos están haciendo cosas buenas. Igual, ¿sí? Que el ayuno, se ponen para que les vean. Igual cuando van a dar limosna, tocan trompetas para que les vean. Trigo o cizaña. Y son cosas buenas. ¿Ayunar es algo bueno, sí o no? Por supuesto. ¿Dar limosna es algo bueno, sí o no? ¿Orar es algo bueno, sí o no? Sin embargo, cuando es por uno mismo, eso se convierte en cizaña. Recordemos los hijos del trueno que les dicen, ¿verdad? Cuando fueron a Samaria y los samaritanos no les recibieron. ¿Qué es lo que les dice los hijos del trueno a Jesús? Señor, ¿quieres que hagamos llover fuego sobre estos samaritanos para que se den cuenta quién no han recibido? Trigo o cizaña. Mire qué interesante. Es decir, dentro de nosotros, cuando no tenemos una actitud realmente de Dios, nosotros nos volvemos cizaña. Y es dentro de la iglesia. Por recordar algo, por ejemplo, el cardenal Roncalli, que después fue el futuro Juan 23. Desde que comenzó él su vida allí al servicio de la iglesia, siempre tenía un cardenal que él hablaba mal de él. Y él era más bien bonachón, con todo mundo trataba, siempre saliendo con cosas lindas, con chistes, porque le gustaba que la gente sea feliz y contenta. Sin embargo, este cardenal comenzaba a hablar mal de él y decía cosas de él. Trigo, cizaña. Mire, estamos hablando de un cardenal. Sí, y es impresionante. Cualquier cosa siempre metía la cizaña. Siempre. Hablaba mal de él, se burlaba de él, hacía chistes grotescos de él. Y siempre metía cizaña en contra de él. Y todo el mundo sabía. Todos en el Vaticano sabían. Pero miren cómo es la vida. Cuando eligieron papa, eligen al cardenal Roncalli, papa, y él toma el nombre de Juan 23. Y claro, todo el mundo decía, ahora sí este cardenal, porque Juan 23 sabía lo que hablaba, sabía todas las intrigas que había metido. Entonces siempre todos los cardenales van pasando uno por uno y todo el mundo estaba esperando cuándo le toque. Entonces faltaba todavía que le toque a él. En algún momento en la comida alguien le hizo el comentario, sí, ahora llegó mi venganza. Y claro, eso pues llegó donde este cardenal dice, Dios mío, ahora es el Papa. Ya no puedo hacer nada. Y cuando le tocó a él, el Papa le dijo, ¿se acuerda, monseñor, que usted me hizo esto, y le sacó toda la cartilla? Perdón, su santidad, tiene razón. Donde usted quiera mandarme, me lo merezco. Sí, dice, ya llegó la hora de mi venganza. Y así, imagínense oír del Papa, este cardenal, llegó la hora de mi venganza, Dios mío, tierra, trágame. Sí, ¿sabe cuál es mi venganza? Lo nombro mi secretario particular. Y eso es lo que está escrito en los anales del Vaticano, la venganza del cardenal Roncalli. Y es impresionante porque es interesante, no ha habido secretario particular más fiel que él. Por supuesto,
después de tratarlo así, mereciendo otra cosa. Pero simplemente por decirles, miren, la cizaña está a todo nivel. Está a todo nivel. No solamente es entre nosotros, sino a todo nivel, porque es nuestra naturaleza humana. Y está también en nuestro corazón, no solamente afuera, está en nuestro corazón. ¿Cuántas veces que nosotros mentimos, por ejemplo? Aunque sean las chiquitas, porque hay gente que dice, son chiquitas, no es nada. Sin embargo, eso es ¿qué? Cizaña. ¿Cuántas veces metemos en chismes, en cuentos a gente? ¿Eso es qué? Cizaña. Nosotros somos también cizaña. Pero lo maravilloso de Dios, lo maravilloso de Jesús, es que no hace quitar la cizaña. Un detalle muy interesante. ¿Quiénes fueron los primeros que vieron la cizaña? ¿Los sembradores o el dueño de la mies? Qué interesante. Es otro detalle. Es que esta parábola es para dar tantas cosas. Miren, los sembradores ven la cizaña, en cambio el dueño no ve, se preocupa del trigo. Nosotros somos los que siempre vemos los errores en los demás, Dios no. Dios ve el trigo que hay dentro de nosotros, lo bueno que tenemos nosotros. Dios se fija más en lo bueno que en lo malo. Por eso cuando nosotros nos acercamos y le pedimos perdón, Él con 1000 amores nos perdona, porque siempre está viendo lo bueno que nosotros tenemos en el alma. Por eso, mis queridos hermanos, hoy el Señor nos trajo aquí, primero para tomar conciencia que usted y yo y todo mundo también, así como tenemos trigo, tenemos eso. Y Él nos enseña a tener paciencia. Tenga paciencia con la cizaña de su esposo. Tenga paciencia con la cizaña de su esposa. Tenga paciencia con la cizaña de sus hijos. Tenga paciencia con la cizaña de sus padres. Tenga paciencia con la cizaña de sus hermanos. Tenga paciencia con la cizaña de sus compañeros en el trabajo. Tenga paciencia, porque Dios nos tiene paciencia. Y no somos nadie para juzgar y condenar. Pero sí somos aquellos que debemos tener la actitud que Jesús quiere, aprender a ver lo bueno. Normalmente cuando una persona viene y se confiesa y me dice, padrecito, es que a mí me gusta el chisme. ¿Sabe cuál es mi penitencia? Digo, quiero que sigas hablando. Sí. Si te gusta hablar, pues ese es un don. Quiero que sigas hablando. Solo que de hoy en adelante tu penitencia es hablar bien de las personas. Y si todo el resto de tus amiguitas hablan mal, tu penitencia es eso. Habla bien, porque toda persona tiene cosas. Eso. Por eso es lindo, mis queridos hermanos. Hoy vamos a pedirle al Señor en esta Eucaristía, Señor, dame la gracia de ser como tú. De aprender a ver el trigo que tienen los otros y no la cizaña que crece en ellos. No sé si ustedes alguna vez han visto en la siembra, ¿sí? Cuando crece la cizaña, por decirles, crece hasta esta altura, pero el trigo sobresale. Por eso es fácil quitar la cizaña. Siempre el trigo se eleva y la cizaña queda abajo. Por eso es hermoso, mis queridos hermanos, porque entonces Dios pone atención al trigo. Por eso le repito, mis queridos hermanos, vamos a pedirle al Señor, Señor, dame la gracia de aprender a ver el trigo que tiene en nosotros y no la cizaña. Dame la gracia de ver las cosas buenas que tienen los demás y no quedarme solamente en las cosas negativas, porque cada vez que yo veo solo lo bueno es cuando me parezco a Dios. ¿Queremos parecernos a Dios, sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Poco o mucho? Ya está, hemos entendido. Vamos a ponernos de pie. Un momentito, incline su cabeza un ratito. Si usted quiere cerrar sus ojos, como se sienta bien, solo le invito a ponerse con humildad, con sencillez, en la presencia de Dios.
Amado Señor, primero queremos pedirte perdón. ¿Cómo nos hemos dejado llevar? Y cómo solo vemos en los demás la cizaña, lo malo. Qué diferente eres tú, Señor. Y cómo nos has traído en esta mañana para que cambiemos nuestra actitud, para que seamos diferentes. Por eso con todo nuestro corazón te decimos, gracias infinitas, Señor, por habernos traído en esta mañana, para que nuestra vida sea diferente, para que nos parezcamos cada día más a ti y preocuparnos de ver las cosas buenas de los demás. Ese trigo limpio de gracia y bendición, de bondad y generosidad, de misericordia y de amor, que solo viene de ti. Queremos ser como tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.